Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces, buenos días. Hoy vamos a ver más de teoría de carteras. Vamos a ver una idea hoy en la primera sesión vamos a ver una idea importante teóricamente, que es el tema de spanning de carteras, que si ustedes se acuerdan, la vez anterior, cuando teníamos las carteras de Apple y de Exxon, ellas estaban en la frontera eficiente. Y cuando vimos que teníamos ya las 10 acciones, ellas no estaban en la frontera eficiente. Entonces vamos a estudiar eso, por qué es que sale esa condición. Y vamos a estudiar eso. Vamos a ver también un tema, llamémoslo así, un poco práctico, que tiene que ver con los índices de mercado. Tal vez para que si se vayan preparando un poco ustedes en los índices de mercado, se parece mucho a la forma en que se calculan los índices de precios, el IPC, etcétera. Yo sé que ustedes eso lo han visto, no me van a decir que no, porque he visto ya los temarios de los cursos de micro 2, micro 1, ven un poco de eso. Entonces lo vamos a hablar un poco porque sí sirve el conocimiento que hayan tenido ahí para entender los índices de mercado, de los índices accionarios. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a empezar con, con el spanning de carteras y vamos a ver qué significa eso. ¿Okay? Spanning de carteras. Sinceramente no le he encontrado como un nombre en español para esta idea de spanning, pero ya van a ver que es que a partir de dos carteras que están en la frontera eficiente yo puedo calcular cualquier otra cartera. Entonces ese es como el resultado. Entonces, antes que nada, pues quería introducirles a una idea, digamos, de qué es una cartera. Entonces, carteras, eh, más bien, ¿cuáles son los tipos de cartera? Nosotros hemos visto hasta el momento un tipo de cartera que es el más común, que es una cartera normal. Eh, una cartera normal y una cartera normal lo que tiene es, digamos, es un vector de precios, perdón, un vector de pesos, un vector de pesos, qué porcentaje de mi ahorro invierto en X activo. Y la cartera normal tiene la característica que W traspuesta por iota, que era un vector de unos, esto era igual a 1. Okay, entonces esta es la cartera normal, esto es bastante, bueno, ya lo hemos visto y lo hemos usado mucho, ¿verdad? Hoy vamos a ver un tipo nuevo de cartera, que es el otro que existe, ¿verdad? Entonces, y esta tiene un nombre que se llama cartera autofinanciada. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, esta cartera lo que tiene de característica, como su nombre lo dice, es que es autofinanciada. Entonces, significa que W traspuesta por iota es igual a 0, ¿verdad? Entonces, tenemos esta característica que de los pesos son igual a 0, significa que yo estoy haciendo una venta al descubierto en algunas partes y con esa plata que me está entrando estoy comprando otras acciones. ¿Okay? Eh, pregunta acerca de estas carteras antes de que entremos así a la materia en sí, o preguntas de lo que hemos visto de la clase anterior. Okay. Bueno,
Bien, entonces, lo que habíamos visto era que anteriormente, en la sesión anterior, teníamos una situación que si la cartera está en la frontera eficiente, esa cartera se podía escribir de la siguiente manera. Se podía escribir, vamos a escribirlo matricialmente, era W era igual a V inversa, esta V se acuerdan ustedes que es la matriz de varianzas covarianzas, por mu, que es un vector de la media de los rendimientos de las acciones, el iota, que es este vector de unos, ¿ok? Por los lagrangianos lambda 1 y lambda 2. Los lagrangianos, si ustedes se acuerdan, eran, digamos, estaba yo haciendo una maximización con ciertas restricciones, ¿verdad? Y el lambda 1 y el lambda 2 eran esos multiplicadores de Lagrange. Ya si uno tenía la fórmula que la habíamos sacado, esto era igual a 1 sobre d, v inversa, mu iota, y ya la fórmula sería C menos A B mu W 1. Mu W era la media que yo le estaba imponiendo a esa cartera que estoy tratando de optimizar. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar con esta cartera, estos pesos de esta cartera en la frontera eficiente. Y vamos a tratar de, no sé, simplificarlo un poco, ¿verdad? Entonces, esto lo que me va a dar es W es igual a 1 sobre D. Voy a multiplicar esta matriz inversa aquí. Vamos a ver. Okay. Y aquí vamos a tener C mu W menos A. Y aquí vamos a tener B, perdón, hacerlo bien escrito aquí. Aquí tenemos B menos A mu de W. Entonces tenemos esta expresión, entonces todavía la voy a simplificar un poco. Esto es igual a W por 1 sobre D. Y aquí voy a poner esta expresión, que sería V menos 1 mu por C mu W menos A, ¿okay? Más V inversa iota por D menos A mu W. Ok, y entonces en esta expresión que está aquí, lo que voy a querer hacer es agrupar, me interesa agrupar lo que es el mu W y el mu W acá y la otra parte. Entonces esto va a quedar de esta manera. W es igual a 1 sobre D por, por CV inversa mu, que es esta parte, menos AV inversa iota por mu W más BV inversa iota menos AV inversa mu. ¿Okay? Okay, entonces tengo esta expresión acá. Y esto ahora vamos a aprender otras letras, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Que si una cartera está en la frontera eficiente, se puede escribir como W es igual a G más H por mu de W. ¿Okay? Donde G, esto va a ser un vector y ya vamos a estudiar un poquito qué significa ese vector. Está definido como V inversa iota menos A V inversa mu.
sobre D. Y H está definida por C V inversa mu menos A V inversa iota sobre D. ¿Okay? Entonces vamos a ver ciertas características de estos, ¿verdad? Nada más para que se acuerden, ¿verdad? Ustedes lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Las definiciones, habíamos dicho que C era iota traspuesta V inversa iota, que B era mu inversa, mu traspuesta V inversa mu, y A era igual a iota traspuesta V inversa mu, que era también igual a mu traspuesta V inversa iota. Y D era simple y sencillamente ¿cómo se llama? El determinante de la matriz. Entonces es BC. Entonces esto es igual, es definición BC menos A al cuadrado. Entonces tenemos esto. Entonces lo que voy a querer es estudiar un poquito más qué significa, ¿verdad? Es decir, lo que me está diciendo, vea, si la cartera está en la frontera eficiente, se puede escribir de esta manera. Vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? Entonces vamos primero a explorar un poco las características de G y las características de H. Y entonces lo que vamos a hacer es calcular, vamos a calcular I traspuesta G, vamos a calcular I traspuesta H y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, ¿puedo pasar de página? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver características de G y H. Que entonces habíamos dicho, si la cartera está en la frontera eficiente, la cartera se puede escribir de la manera siguiente. Se puede escribir G más H mu de W. ¿Okay? Donde G estaba definido como B V inversa iota menos A V inversa mu sobre D. Entonces, ahora vamos a calcular el iota traspuesta por G. Esto es B iota traspuesta V inversa iota menos A iota traspuesta V inversa mu sobre D. Ok, con la definición que les di anteriormente, ¿a qué sería igual esto? Iota traspuesta V inversa iota, lo que vemos en la página anterior. A C. Esto es igual a C. Y iota traspuesta V inversa mu. Ah, entonces esto lo que me dice es, vea, iota traspuesta por G es igual a BC menos A al cuadrado. ¿Cuál era la definición de esto a qué es igual? Sobre D. ¿A qué es igual esto que está arriba en el numerador? BC menos A al cuadrado. D. Esto es igual a D. Que esto es igual a D. Entonces esto es igual a 1. Ok, bien. Entonces, ahora sí. Vamos a entrarle. ¿Cuál sería la interpretación de G digamos, en esta fórmula que tenemos aquí de una cartera en la frontera eficiente? ¿Qué es qué? ¿A qué les suena a ustedes? Vimos que la suma de los G, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Y otra traspuesta por G, es decir, que la suma de los G tiene que ser ¿qué? Acabamos de demostrar que es ¿cuánto? Que la suma de los G es 1. Ah, es 1, efectivamente. Entonces, si la suma de la G es 1, ¿cuál sería una interpretación económica de la G?
Y eso sería algo cuando los pesos suman 1, pero no sé si eso, o sea, eso significa de uno que la cartera sea autofinanciada, que la cartera sea normal. Ok, entonces efectivamente lo que está diciendo de G es una cartera normal. Ok, efectivamente eso es lo que acabamos de demostrar. Vea, entonces lo que estamos diciendo es, vea, W es la suma de, es G más H por mu de W. G es una cartera normal. Ahora vamos a ver el H. Un momento. El H estaba definido como iota, después iota V inversa por, perdón, C, V inversa por mu menos A, V inversa por iota sobre D. Ahora vamos a calcular iota traspuesta por H, a ver qué nos da. Eso sería C, iota traspuesta, V inversa, mu, menos A, iota traspuesta, V inversa, iota, sobre D. Este número de aquí, ¿a qué es igual? Iota traspuesta por V inversa por mu. Creo que es A. Eso es A, efectivamente. Voy a borrar aquí un momentito para que me quepa bien que esto aquí. D. Esto va a ser igual a A. Y iota traspuesta por V inversa por iota. Sería C, como arriba. C. Y entonces vean que es C por A menos A por C. Entonces esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la interpretación de H? ¿Se Que podría decir que es una cartera autofinanciada? efectivamente es una cartera autofinanciada. Muy bien, Daniela. Entonces, H es una cartera autofinanciada. ¿Ok? Entonces, entonces, lo que me está diciendo es, vea, si yo estoy viendo una cartera en la frontera eficiente, la cartera en la frontera eficiente a la fuerza tiene que tener siempre esta estructura, que es G más H por mu de W. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo es igual a una cartera normal y, ¿cómo se llama? Y una cartera autofinanciada. Entonces, tratemos de hablar, digamos, para tratar de entender un poquito más esta idea. Supongan que yo le pido un mu de W igual a 0. Es decir, que yo digo, no quiero tener un rendimiento. ¿Cuál sería entonces el peso? ¿Cómo sería esa cartera? Suponiendo que está en la frontera eficiente. Normal. Ok, digo, pero vean, la fórmula lo que me dice es W, pongamos de 0, ¿verdad? Aquí el 0 significa que estoy pidiéndole un rendimiento de 0. Usando la fórmula que vimos arriba sería igual a G. Entonces, ahora sí, volvamos tal vez para entender un poquito más qué es esa cartera G. ¿Qué es la cartera G? Es una cartera normal. ¿Y qué más? Pues con media cero. Ok, va a tener media cero, ¿verdad? Efectivamente. Ahora veamos el otro extremo. Imagínense que yo le pido un mu de W igual a 1. Una pregunta, nada más antes de entrarle a eso. Un mu de W igual a 1 es qué rendimiento le estoy pidiendo a la cartera. Suponiendo que estamos con rendimientos simples. Estoy pidiendo un rendimiento del 1%, del 10%, del 100%, del 1000%, ¿de cuánto? Si son rendimientos sencillos.
¿no? Es decir, no son rendimientos brutos, simples. ¿Qué significa un rendimiento de 1? Como les digo, un 1%, un 10%, un 100%, un 1000%. ¿Qué se les ocurre a ustedes que significa este 1? ¿No sería el 100%? Efectivamente, Felipe, es del 100%. Entonces pongamos esta cartera W1, sería, usando la fórmula de arriba, sería G más H. ¿Ok? Entonces, claro, los dos son carteras extremadamente extremas, ¿verdad? En el sentido de que una me está dando 0, otra me está dando un 100% mensual o lo que sea, que es muy alto, pero vean que entonces ya aparece el H, aparece como, bueno, sería la cartera G más H, sería la cartera que me está dando un 100% por periodo, ¿verdad? Que es muy alto. Bueno, entonces eso son interpretaciones que podemos hacer. Entonces, lo que es interesante o lo que es importante aquí es la siguiente idea, que es la siguiente, que es lo que es el spanning de carteras. Spanning de carteras. Lo que dice es lo siguiente. Imagínense que yo tengo que la cartera WA está en la frontera eficiente. Y suponga también que la cartera B también está en la frontera eficiente. Entonces, lo que dice es, ¿qué va a pasar cuando yo mezclo esas dos carteras? Entonces, imagínense que yo tengo una cartera WC que está definida como alfa es un peso por WA más 1 menos alfa WB. Por cierto, ¿este qué dimensión tiene? Donde alfa es un escalar. Este WC, WA y WB, ¿qué dimensión tienen? Dimensión de 1, de K, de Z, de J, de I, mayúscula. ¿Qué dimensión tiene esto? ¿O no tiene dimensión? ¿Es un escalar? Bueno, ahí. Ok, Es que creo que, o sea, W era un escalar, ¿no? W era un vector No, de n N por por 1. Ok, n por 1. Entonces, esto significa que esto también es un vector de n por 1, efectivo. Gracias, Felipe. Gracias, De Felipe. nada. Entonces, lo que vamos a ver es que el WC, que es esa mezcla de carteras, también va a estar en la frontera eficiente. ¿Okay? También, WC también va a estar en la frontera eficiente. ¿Okay? Entonces, esa es una cosa interesante. Y entonces, nosotros vimos cuando cuando estábamos haciendo la maximización con dos carteras, perdón, con dos empresas, que era Exxon y Apple, ellas estaban en la frontera eficiente, por tanto, cualquier combinación lineal de ellas también está en la frontera eficiente. Ya cuando teníamos 10, no pasaba eso porque ninguna de las carteras individuales estaba en la frontera eficiente y entonces teníamos esa característica. Vamos a ver cómo se demuestra esto. ¿Okay? Vamos a ver cómo se demuestra esto y entonces demostración. Es muy sencillo. ¿Okay? Si WA está en la frontera eficiente, puede estar en la parte dominada, dominante, eso no importa. Entonces, esto es equivalente a decir que WA se puede escribir como G más H por mu de A. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vimos anteriormente. Si W está en la frontera eficiente, esto implica que W se puede escribir como G más H mu de B. ¿Okay? Entonces tenemos sabemos eso.
Y entonces ahora lo que vamos a decir, bueno, WC, que era igual a alfa por WA más 1 menos alfa por W, usando lo que anteriormente hemos visto, ¿verdad? Significa que esto se puede escribir como alfa por G más H por alfa por mu de A más 1 menos alfa por G más H por 1 menos alfa mu de B. Esto se puede reescribir de esta manera. El alfa por G y el 1 menos alfa por G se suman y queda G más H por alfa mu de A más 1 menos alfa mu de B. Definamos esto como mu de C. Esto se puede definir como G más H mu de C. Vean que acabamos de decir que esta cartera se puede escribir de esa manera. Entonces, esto implica que WC está en la frontera eficiente también. ¿Okay? Entonces, ya vamos a ver, esto nos va a servir para una serie de cosas a la hora de identificar cuál exactamente, digamos, dónde están las cosas en la frontera eficiente. Entonces, vamos a ver, ok, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Vimos que toda gente, vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes que teníamos una frontera eficiente? Aquí teníamos el mu, aquí teníamos el sigma. Esto era alfa sobre C, perdón. Ok, sí. Y tenemos esto. Y esta era la frontera eficiente. Y esto es, que está aquí. Estábamos aquí. Este punto que acabo de escribir, ¿cómo se llamaba este punto? El de mínima varianza. Que era la cartera de mínima varianza, ¿verdad? Y entonces esta cartera de mínima varianza era como una especie de frontera, ¿verdad? Una frontera entre qué y qué. Entre la zona dominante y la zona dominada. Sí, Daniela, entonces la dominante, ¿cuál sería? La que está por encima de A entre C. Ok, la de arriba, ¿verdad? Entonces es la que me interesa, es la dominante. Ok. Entonces, vean una cosa. Imagínense que yo estoy en una economía de este estilo. Entonces, si yo, digamos, esta es como prácticamente mi frontera de posibilidades, ¿cómo hago yo como un individuo para escoger la cartera que yo voy en la que yo voy a invertir? Digamos, tengo esa primera parte, me falta, ¿qué es lo que me hace falta para terminar de determinar qué punto específico de la cartera voy a escoger yo? Teníamos esta teoría de carteras, ¿verdad? Vea que está media y desviación estándar. ¿Qué me hace falta? Las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia, Daniel, efectivamente. ¿Y se acuerda usted cómo eran esas curvas de indiferencia? Con pendiente positivo. Con pendiente positiva, convexa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una. Imagínense que yo estoy acá y esta es mi curva de indiferencia A. Y entonces yo escojo y, digamos, ahí lo que para maximizar tienen que ser que estén, digamos, tangentes una a la otra. Una vez que yo tengo esa curva de indiferencia, ¿cómo saco la cartera? Digamos, tengo esto aquí y ya, ok, ya llegué y dije, ok, ya ahí me salió una media. ¿Y entonces qué? Entonces lo que pasa es que yo ya tengo mu de A
y tengo estas carteras que están aquí. Me dice, vea, ya yo le puedo decir cómo usted puede fabricar, cómo se llama su cartera en base a ese MUDA que le salió. ¿Okay? Entonces tenemos esa característica. Y ahora tenemos otra persona que tiene otra curva de indiferencia, pongámosla aquí, MUDB. Esa persona pues va y digamos igual hace lo mismo y escoge una media MUDB. Por cierto, ¿qué podríamos decir entre la persona MUDA, perdón, la persona A y B? ¿Cuál es más aversa al riesgo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ve? ¿Ve? B es más aversa al riesgo, efectivamente B es más aversa al riesgo, ¿verdad? Ok, sin embargo, podemos hacer A, B, C, digamos, toda la gente, ¿verdad? Lo que sí se puede ver es que todo el mundo, todas las personas que elijan, si son racionales, van a elegir carteras que están en la frontera eficiente. O sea, sabemos además que está en la parte dominante de la frontera eficiente, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Puedo pasar de página? Sí, sí. Ok, bien. Entonces, lo que pasa, digamos, la consecuencia de eso es la siguiente. Ok. Secuencia. Creo que lo escribí mal. Entonces, lo que dijimos es, para todas las personas, ellos van a escoger una cartera que va a estar en la frontera eficiente y como está en la frontera eficiente, se puede escribir como G más H mu de I. De hecho, también sabemos que mu de I va a ser mayor que A sobre C, ¿ok? Porque está en la zona dominada, digamos, eso lo sabemos. Y entonces, ahora sí, sea alfa I el porcentaje de la riqueza mundial del agente. Ok, entonces lo vamos a sumar desde I igual a 1, es el más rico. ¿Cuál es el hombre más rico del mundo? No sé, ustedes saben. No sé. Jeff Bezos. Jeff Bezos, ¿verdad? Es el hombre más rico, entonces es el 1. El 2, ¿cuál sería? Bill Gates. Bill Gates, ¿verdad? Entonces uno lo va sumando hasta hasta la persona 7.600 millones, ¿verdad? No sé, más o menos calculamos que eso puede ser el planeta, ¿verdad? Entonces sabemos que la riqueza desde I igual a 1 hasta I mayúscula de alfa I es igual a 1, ¿verdad? Entonces, bien, entonces tenemos esa suma 1, esa riqueza. Y entonces lo que les voy a enseñar, y ya vamos a después de terminarlo un poquito más detalladamente, vamos a definir el mercado como la suma de una suma ponderada de las carteras I igual a 1 hasta I de alfa I por WI. ¿Okay? Entonces, estamos sumando la cartera de cada persona. Cada persona escoge una cartera diferente, pero sí sabemos que está en la zona, dominante. Y entonces, esto se puede escribir como I igual a 1 hasta I de alfa I por G más H mu de I. Esto a la vez se puede escribir como G por I igual a 1 hasta I mayúscula de alfa de I. El G se saca porque es un factor común, más H por, perdón, se me murió el note, ya vuelve otra vez. Ok, vamos a ver, más, ok, más, espérenme,
problemas técnicos, más H I igual a 1 hasta I mayúscula, alfa de I, mu de I. Esto lo podemos definir. ¿Esto aquí qué es? Este alfa I por mu de I. Alfa I vimos que eran los pesos de cada individuo, el mu de I era la media, entonces esa es una media ¿qué? Ponderada. Una media ponderada del mercado, ¿verdad? Mu de M. Entonces, y esto aquí era la suma del porcentaje de riqueza, esto tiene que sumar a 1. Entonces, esto se puede definir como G más H mu de M. Entonces, bueno, ok, ¿esto qué significa económicamente? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que acabo yo de demostrar con esto? Y, o sea, si esto era una combinación de una cartera normal y autofinanciada, ¿Sí? igualmente estamos llegando casi al mismo resultado de la cartera normal. Ok, sí, entonces que esto es una WM, efectivamente es una cartera normal, sí, eso es cierto, pero ¿qué más se puede decir acerca de WM? WM es una cartera, llamémosla así, mundial o de mercado. Ya vamos a ver eso con un poco más de detalle qué significa. Ok, esa cartera mundial o de mercado se puede escribir como G más H por mu. Y entonces, ¿eso qué me dice? Está en la frontera eficiente. Está en la frontera eficiente, efectivamente. Entonces, es un tema, digamos, por decirlo así, se podría testear empíricamente, ¿verdad? Decir, bueno, ahí lo que me está diciendo es una cartera de mercado, ¿cómo se llama? Se está en la frontera eficiente. Bien, entonces, esto es el spanning de carteras. Ahora lo que quería hablar con ustedes es de lo que son índices de mercado. Antes de eso, pues yo quisiera entonces a ver el IPC. Ok, a ver cómo, ¿qué saben ustedes del IPC? El índice de precios del consumidor. Hay varios otros índices, pero ese es uno que definitivamente tienen que conocer. Es para Costa Rica. ¿Cómo se calcula? ¿Saben algo acerca de eso? ¿De cómo se calcula el índice de precios al consumidor? Si no, deberían saberlo definitivamente, porque son economistas, ¿verdad? Puede ser que terminen trabajando en el INEC ustedes. Y entonces eso es lo que van a hacer todo el resto de su vida. ¿Qué hace uno con el IPC? El IPC, por cierto, como uno es un número como que dice que. Felipe, ¿ibas a decir algo? En realidad estaba apagando el micrófono, pero bueno, el IPC es un indicador también que se utiliza para la inflación. Ok, se utiliza para inflación. Entonces, por ejemplo, dice el IPC para mayo del 2020 fue de 185.21. Eso es mayo del 2020. Todavía yo sé que eso no es cierto porque no ha pasado, ¿verdad? Y, por ejemplo, en abril del 2020 era de 186, por ejemplo. Entonces, ok, ¿qué significa un IPC de 185 y de 186? Y, por ejemplo, tengo mayo, digamos, del 2019. Imagínense que el IPC era 183. ¿Qué significa todo esto? Digamos, el IPC es un número que sale así, es un número que más o menos es ese número, ¿verdad? Y entonces, ¿ese número me dice algo o no? ¿O cómo es que lo uso yo un IPC?
El IPC, digamos, el IPC se puede medir como con, si no me equivoco, en datos lo hemos visto con las PEIRES o con PACHE, si no me equivoco. Y había que usar un año base, primero que todo. Entonces, es el precio de una canasta de consumos de un año, por ejemplo, 2020 en comparación con el precio de consumo en la canasta de 2015, que creo que es el que usualmente usa el Banco Central. Ok, bien, está bien, está bien. Entonces, digamos, es una canasta. Entonces, vamos a hacer una canasta de consumo. Y entonces, por ejemplo, imagínense que de esto es de, hay varias cosas al respecto. Entonces, bien, está esta canasta de consumo. Entonces, voy a poner 1, 2, hasta 300 bienes de consumo, ¿verdad? Vamos a poner, a ver, ¿cuál es el bien de consumo que más se consume en Costa Rica? Piensen ustedes. El arroz. Ok, O sea, el arroz. ok, entonces va a decir el arroz y vamos a decir porcentaje de la canasta. Usted dice, el arroz es el 12% de la canasta, ¿ok? ¿Cuál es el segundo bien de consumo más grande en Costa Rica? El primero fue el arroz. ¿Qué piensan que es el segundo? En los frijoles. Ok, los frijoles, ¿verdad? Frijoles. Es, imaginémonos que era el 8%. Y, ok, tercero, pongamos cerveza, ¿verdad? Supongamos que son así como de la UCR, ¿verdad? Entonces, que van ahí a la calle de la amargura, un 5%, así para abajo. Ok, Felipe nos dijo una cosa interesante. Felipe nos dijo que la base se había puesto ¿en qué año habías dicho? En 2015, si no me equivoco. Ok, pongamos que el 2015, ¿verdad? Pongamos que el producto número 300 sea alquiler VHS. Y entonces eso sea el 0.01%. Bien. Ok, bien. Entonces lo que yo hago es, bueno, hay varias cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, suponiendo que esto era el 2015. Entonces, ok, yo calculo una canasta, ¿verdad? ¿Y cuánto me cuesta esa canasta de consumo? Entonces, lo que está diciendo Felipe es que si se usó el 2015 como base, el 2015, ¿cuánto sería el valor de esa canasta? 100, el Ok, índice. ok, sí, se hace de manera que, digamos, la canasta uno lo podría decir en colones, ¿verdad? Esa canasta me cuesta 300,000 pesos, pero uno lo normaliza para que sea en, digamos, diciembre del 2015 sea 100, supongamos. ¿Ok? Bien. Ok. Muy bien. Entonces, ahora volvemos. Entonces, hay varias cosillas. Entonces, ¿qué pasa si el arroz sube mucho de precio? ¿Qué le va a pasar a la canasta? Si el arroz sube un 10%, pero, perdón, Se va a encarecer. se va a encarecer la canasta, se va a encarecer mucho más que si subiera la cerveza un 10%. Sí. Ok, sí, efectivamente se va, digamos, como que está ponderado por digamos, por lo que la gente consume de eso. Bien, ok. Entonces, otra pregunta, digamos, el índice, digamos, ustedes llegan a la casa y les dicen, llega y le dicen, oh, mira, hoy salió el índice de productos del IPC y fue de 185.21. Ustedes llegan a la casa y dicen que el IPC fue de 185.21. Creo que no me entenderían, pero si dijera como, por ejemplo, no sé, el mes de mayo de 2020, los precios del consumidor registraron un aumento de, no sé, el 85% con respecto al año 2015, creo que sí se entendería mejor. Un poquito más, ¿verdad? Pero igual también se le quedarían perdidos. Normalmente, a ver, el IPC es un índice de precios al consumidor y se calcula para calcular qué variable que es de interés para todo mundo.
La inflación. La La inflación. inflación, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula la inflación? En este caso, por ejemplo, digamos, la inflación de a mayo del 2020. Se calcula, bueno, se puede calcular de varias maneras. Digamos, ok, aquí les di datos para, Felipe dijo, calculémosla comparado con el 2015, hay un 85% de inflación, pero ya el 2015 es mucho en el pasado, ¿verdad? Hace 5 años. ¿Qué es lo que a la gente le interesa realmente? La interanual. Por ejemplo, la interanual, entonces diría 185.21, ¿y qué tengo que quitarle aquí? Menos 183 Menos 183 sobre... entre 183. Ok, Ajá. entonces, bueno, eso me da el que tenga una calculadora que lo calcule, ¿verdad? Esto es la interanual. Interanual. ¿Qué más podría calcular yo? Hay otra inflación que podría La calcular, mensual. la mensual, ¿verdad? Entonces esa sería P mensual, pongamos, sería 185.21 menos 186 sobre 186. Esta sería la mensual. ¿Qué característica tiene con este ejemplo que les puse de esa inflación mensual? Es negativa. Ok, que es negativo, ¿verdad? Que por cierto, eso se está dando estos días, que se está viendo esta inflación negativa. Ok, entonces vamos a ver una cosita más. Dos cosas, tal vez una para que lo vean, que es el tema interesante del IPC. Yo puse aquí que en el año 2015, uno de los ítems de la canasta de consumo era el alquiler de VHS y que representaba el 0.1% de mi canasta, mi consumo. Ahora, lo traemos al 2020 y ¿qué? ¿Qué me dicen ustedes de ese bien de consumo? ¿Sí, Felipe? Ya no Ya, se ya, consume. ya es cero. Ya es cero, ok, digamos, porque no sé, uno tiene que ser casi que un cavernícola, la verdad, para alquilar VHS. Bueno, porque VHS, de hecho, creo que no hay, ¿verdad? Digamos, máquinas ya para eso. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer, digamos, en un caso de esos? Imagínense que ahí estaba el alquiler de VHS en el 2015 o de DVDs, pasa lo mismo, ¿verdad? De DVDs, da lo mismo que sea de DVDs, VHS. Sí, Hay que Felipe. sacarlos de la canasta. Ok, hay que sacarlos, pero igual en la canasta usted tiene que, digamos, por la razón que sea, usted quiere tener 300 bienes. Y entonces, ¿por qué lo reemplazaría eso? Tendría que reestimar una canasta representativa para el año en el que está. Ok, y en el año que está, ¿qué es, vamos a ver, qué es representativo? ¿Qué piensan ustedes que es representativo en vez de alquiler de DVDs? Tal vez el pago de servicios de streaming, como Ajá. Netflix o Amazon Prime, por ejemplo. Ok, efectivamente. Entonces uno lo tiene que cambiar, ¿verdad? No tiene que cambiar eso, ¿verdad? Ok, perfecto. Nada más un detalle más para que veamos un tema que es lo que pasó con la pandemia y que le pasó al INEC. Resulta que entre los, digamos, eso es claramente porque el alquiler de VHS, de DVDs, ¿cómo se llama? Desapareció, digamos, desapareció, ya no es relevante. Resulta que en esta canasta de consumo, uno de los temas que, digamos, de los productos, servicios que se ponen ahí, eran viajes aéreos. Entonces la pregunta es, y entonces esos viajes aéreos estaban en enero, en diciembre, pero ya febrero, marzo, abril, mayo, de ahí no hay viajes aéreos. Entonces, ¿qué hace uno ahí? ¿Qué piensan ustedes? O ya estaría en un hotel o cosas de ese estilo, ¿verdad? Cosas, o ir al cine. Digamos, desaparecieron temporalmente. Ir al cine no es una opción. Bueno, por lo menos hasta hace poco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que debería hacer uno? Encontrar como un servicio o un bien similar. Sin embargo, no sé qué podría sustituir como viajes en avión.
Sí, sí, bueno, ok. Entonces, ese es un problema diferente que no va a pasar, digo, eso es para que lo investiguen, a ver qué pasó, porque eso es un problema que tuvo el INEC a la hora del cálculo de precios. Pero Si no me bueno, equivoco, arrastran el último precio a veces. sí, lo que pasa es que a veces eso no es tan bueno. Por ejemplo, y el Banco Central ha estimado el tema de los hoteles, a pesar de que la ocupación les ha caído un 90%, también se ha calculado cuál ha sido el precio promedio, ¿verdad? Y entonces lo que se ve es que con una caída del 90%, ¿qué piensa usted con la caída del 90%? ¿Qué piensa con los precios? ¿Qué le va a pasar al precio de una estadía en un hotel? Si usted es de ese 10% que se quedó ahí, ¿verdad? Va para piso. O Se va a sea, ir, se cae bastante, ¿verdad? Bueno, entonces tal vez, Michael, ahí el tema del supuesto de que se mantenga el precio no es el mejor. Bueno, ok, bien. Entonces, ahora lo que les voy a explicar un poco es el tema de los índices de precios, perdón, de índices de mercado. Resulta que todo lo que vimos es súper útil para entenderlos, ¿verdad? Para entenderlos. Entonces, vamos a ver, una cosa que, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto un índice anteriormente, un índice, perdón, no un índice, un fondo de inversiones. ¿Se acuerdan esos fondos, ese fondo de inversiones que nosotros vimos? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué características tenía? Un fondo de inversiones, sí. ¿Se acuerdan de que yo les enseñé una cosa que se llama un fact sheet, que es como una lista, como qué características tenía ese fondo de inversiones? no me acuerdo el nombre, solo me acuerdo de que era muy viejo y también el hecho de que, o sea, tenía como 13% de rendimiento, era, no me acuerdo, creo que sí, Sí, no ok, sé. No. ese fondo se llamaba el Contrafund, es uno de los más grandes, que se llama activamente manejados. ¿Qué significa activamente manejados? Que hay gente, un montón de MBAs que están ahí, ¿verdad? Comprando, analizando empresas, comprando, vendiendo, y entonces, digamos, hacen eso. Ok, entonces, eso es un tipo de fondo de inversión. Ahora les voy a enseñar otro tipo de inversión que se llama un fondo de inversión indexado. Con fondo de inversión indexado. Entonces se los voy a enseñar un momentito. Y vamos a verlo. Aquí está. Ok. Ok, lo ven. Que dice State Street Spider. ¿Lo ven todos? Sí. Sí. Ok, entonces este es el fondo de inversión indexado más grande. También es el fondo de inversión más grande que hay en Estados Unidos, en el mundo. Ok, entonces veamos un poquito acerca de este fondo. Esta gente, digamos, los que lo hicieron se llama Spider. State Street es una casa de fondos de inversión, esa gente está en Boston. Y entonces, y tenemos además el dato aquí que, digamos, esto hacen corte cada trimestre. Y entonces el corte que tenían era para el 31 de marzo del 2020. ¿Ok? Y entonces, lo que decía, bueno, entonces, aquí dice, fue creado en el 1993 y le dice, vea, el fondo, el Spider, lo que hace, busca es copiar exactamente lo que hace el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 es un índice accionario que se calcula muy parecido a cómo se calcula el índice de precio ese que nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Y entonces lo que tiene ese índice, entonces vamos a ver, igual, entonces yo lo que voy a hacer es, voy a poner en el índice SP500, ¿cuántas empresas hay? ¿Piensan ustedes? 500. Ok, 500, ¿verdad? Y entonces las voy a poner de acuerdo a su capitalización de mercado. ¿Se acuerdan qué era la capitalización de mercado de una empresa?
el precio de las acciones por la cantidad de acciones que hayan Ok, en el mercado. es eso. Entonces, bueno, ya vamos a ver un segundo. Entonces es eso, ¿verdad? Yo las pondero de acuerdo a ese tamaño, ¿verdad? Que ellas tienen. ¿Qué más les quería contar de estos índices? Ok, bueno, entonces ese es el SP500. Vamos a ver algunos detallitos más que tienen que ver con todo lo que hemos hablado de los índices de precios al consumidor. Entonces vamos a ver aquí están los rendimientos. Y entonces me dice, este es el rendimiento acumulativo. Entonces dice QTD y YTD. Entonces, ¿qué significa eso? QTD y YTD. Son rendimientos anuales y trimestrales. Ok, y como el trimestre y el año empezaron ahora en enero, ¿verdad? Son la misma cosa por el momento. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acerca de los rendimientos al 31 de marzo del 2020? ¿Fueron buenos, malos, más o menos? Malos. Profe, ¿puede aumentar un poco el tamaño de la imagen? Es que vieras cómo cuesta leer los números. Vamos a ver si lo puedo hacer. View. Ok, ¿lo pueden ver mejor? Sí, mucho mejor. Ok, bueno, entonces, entonces dio el menos 19%, es decir, mal, muy mal, ¿verdad? Es decir, una caída de casi un 20% es súper malo, ¿verdad? Y además en un trimestre. El mercado sí se ha recuperado bastante, ¿verdad? Digamos, del 31 de marzo a ahorita. Quizá están en negativos más o menos menos 10, pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Y después aquí tiene los rendimientos menos 6, 5, 6 y el de los 10 años es de 10,53. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es una cosa que tiene aquí. Además me dice el Gross Expense Ratio. ¿Se acuerdan qué era ese concepto del Expense Ratio? Estas eran las comisiones que ellos me cobraban. Ahora vamos a compararla después, digamos, esa comisión, cómo se compara con la comisión que me cobra un fondo activamente manejado. Felipe había correctamente dicho, vea, ese fondo de Contrafund tenía un rendimiento de 13%. El índice está teniendo un rendimiento del 10,5%, más o menos. Ok, entonces vamos a ver más cosillas acerca de esto. Ok, está el dividend yield. ¿Se acuerdan ustedes qué era el concepto del dividend yield? Esos son los dividendos entre el precio. Entonces, si el rendimiento me está dando un 10%, de ese 10%, 2 puntos de 10 está viniendo por dividendos. Entonces, eso lo tiene ahí, ¿verdad? Bueno, aquí hay varias medidas. El Price Earnings Ratio, ¿se acuerda que nosotros habíamos visto el Price Earnings Ratio? Que es como una medida de precio a beneficios de la empresa. Está en 17. Ok, vea el número de acciones, es 505, no son exactamente 500, ¿verdad? La razón de que son 505 es de que hay unas empresas que tienen dos acciones. Un ejemplo de eso es Google. Google tiene acción A y acción B, entonces tienen de las dos. Y veamos a ver las 10 primeras empresas. Entonces, ¿en base a qué es que le están dando este peso? Aquí, por ejemplo, Facebook tiene clase A y clase, por lo siguiente también tiene clase B. Y Berkshire Hathaway, aquí está Alphabet, que tiene clase A y clase C. Ok, ¿qué es lo que me está diciendo? Ok, ¿estos pesos a qué corresponden? Es como un peso con respecto a, o sea, tomando como referencia la capitalización de mercado. Ok, entonces usted agarra las 500 empresas, usted suma la capitalización de todas ellas
y le está diciendo que Microsoft representa casi el 6%, Apple casi el 5%, Amazon casi el 4%. Vean que esta que es interesante es Google, como está como separado, ¿verdad? Es 1.6 más 1.6, es 3.2, ¿verdad? Entonces esas son esas empresas, digamos, entonces, volviendo a este ejemplo, ¿verdad? Microsoft aquí sería el arroz del índice de precios, Apple sería los frijoles y Amazon sería la cerveza, ¿verdad? Entonces, le voy ponderando de acuerdo al peso que tiene cada uno y así hasta la empresa 500. ¿Ok? Y entonces vamos a ver un momento, a un par de cosillas acerca de cosas que han pasado importantes aquí en el índice de SP500. Resulta que una empresa que estaba entre las 500 era Macy's. Esa Macy's es una cadena de venta al detalle de ropa. ¿Ustedes qué piensan de Macy's? ¿Cómo piensan que les puede haber ido en la pandemia? Mal. Mal, ok. Entonces resulta que Macy's es un poco parecido a alquiler de videos, ¿verdad? Es decir, que Macy's en cierto momento le fue tan mal que salió del índice de SP500. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno en una situación como esa? Salió y se fue, digamos, por decirlo así, del SP500. ¿Qué es lo que piensan que hace la SP Standard & Poor's, ¿verdad? Standard & Poor's, que también es una calificadora de riesgo. Entonces, ¿qué piensan que Standard & Poor's hizo? Yo diría que como sale una, entra otra. Efectivamente. Y entonces, bueno, entonces eso es cierto. Por cierto, eso pasa igual eso pasa lo mismo en el IPC. Y entonces, en una situación de esas, uno tiene que ajustar el índice. Una cosa que tiene que fijarse es que el índice como que se mantenga continuamente, ¿verdad? Es decir, y eso tiene como ahí su un poco de magia, ¿verdad? Que hay que hacer. Ok, entonces, bien, tenemos son, digamos, ahí viene y explica. Pero vean que el fact sheet me lo explican bastante fácilmente, ¿ok? ¿Tienen preguntas acerca del SP500? Ok, entonces ahora lo que les voy a enseñar son, digamos, en general, cómo se calculan los índices, ¿verdad? Otros índices. Ok. Lo pueden ver en lo que dice índices de mercado y otros temas. Sí, sí se ve. Ok, bien. Entonces, el índice de mercado lo que me está diciendo, ¿verdad? Aquí hay varios tipos de ponderación que se pueden hacer. En general, digamos, es ponderar. Digamos, no todo se pondera de la misma manera. Los índices que, digamos, que nos va a interesar más por una razón teórica y práctica, son los que están ponderados por capitalización de mercado. Ok, entonces, y en inglés eso se llama value weighted. Value weighted. Y entonces aquí está el SP500, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq. ¿Alguien ha oído del Nasdaq? No es NASCAR, ¿verdad? Es Nasdaq. ¿Ese que es un índice de qué piensan ustedes? ¿Han oído del Nasdaq? Bueno, y si no lo buscan en la Wikipedia, ¿verdad? Es como de cultura general. El que tal vez no pueden, tal vez no conozcan tanto es el CRISP. Ese es un índice calculado por la Universidad de Chicago y Wharton. Tiene características teóricas que son muy importantes porque, por decirlo así, el CRISP en vez de tener solo 500 empresas, tiene todas las empresas. Y una cosa que hace es que también mantiene los rendimientos de empresas que a lo mejor quebraron y entonces uno lo mete dentro del CRISP porque es parte de la cartera de inversión que yo tuve inicialmente. El Nasdaq ahí está ahí. Bueno, entonces en estos índices pues hay M empresas. En ese índice, en el SP500 hay 500, en el CRISP hay como 4,000 y pico. Ok.
Y cada empresa tiene un precio PJ y un número de acciones NJ. En realidad el NJ también va cambiando con el tiempo, pero bueno, supongamos ahora que, que se mantiene el NJ y K es un factor que ahorita les explico. Entonces, aquí lo que tenemos es en el numerador NJ por PJ. ¿Eso qué es? El número de acciones por el precio por acción, ¿qué es lo que me da la multiplicación de uno y otro? Capitalización. Ok, la capitalización de mercado en el periodo T. Y tenemos como base la capitalización de mercado en el periodo 0, ¿verdad? Que, no sé, digamos el SP500, ahora ya vamos a ver cuándo es la base, ¿verdad? Pero ellos ponen una base de 1920, por ejemplo. Y entonces lo calculan a partir de ahí. Y entonces ahora sí, el K, ¿qué significa? ¿Para qué sirve el K? Sí, simple y sencillamente, el K es para fijar un valor en cierto día que fuera 100. ¿Okay? Eso es lo que digamos, si fuera, entonces este K puede ser 100. También tiene la particularidad de que el K se modifica un poco si pasa eso que les estaba contando yo de Macy's, ¿verdad? Que sale y entra otro que lo reemplaza. Entonces yo a lo mejor los casos los tengo que manipular un poquito para que ese mes que salió Macy's y el mes que entró la nueva empresa, entonces como que no pegue un brinco abrupto. ¿Ok? Pero nada más, eso pasa igual con los índices de precios. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es los índices más importantes que nos van a interesar más. No son los únicos índices que hay en el mercado. Por cierto, entonces, volviendo a esa idea, ¿verdad? Tenemos que, digamos, voy a buscar ahorita de finanzas de Yahoo, ¿verdad? A ver, y entonces dice, vea, el SP500 está en 3012. ¿Ese número me dice algo o no me dice nada? $3,012. ¿Qué significa 3012? Y el Nasdaq está en 9,416. Esos números sirven para algo, no sirven para nada. Bueno, vea que sí, está en la pura entrada principal de Yahoo Finance. Supongo que tiene que ver con el año base. Si yo invirtiera un monto en año base, se traduciría en 2,000 o 3,000 en este caso. Sí, bueno, digamos, empieza con 100, efectivamente. Entonces ya usted se transformó en 3,000. Bueno, entonces como vimos con inflación, lo que nos interesa no es tanto el nivel, sino la tasa de cambio. Y entonces lo que está diciendo, vea, el SP500 dice 3,000 y abajo dice subió 1,92. 1,92, ¿en qué periodo está, de qué está hablando el 1,92? 1,92%. ¿Subió cuándo? El SP500. A ver si sale en las pantallas de financieras, ¿a qué piensan que se refiere este 1,92% de rendimiento? ¿Un mes, un año, una semana? Un mes. Un día. Un día. Bueno. Es decir, aquí la cosa es día a día, ¿verdad? Entonces dice, el SP500 ha subido un 1,92 en un día. ¿Eso es bueno o malo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso es un rendimiento en 2% en un día? ¿Eso es un buen o mal rendimiento? Un buen rendimiento. Es súper buen rendimiento, ¿verdad? Y dice, y el Nasdaq, ¿se acuerdan que era 9,000 y pico? Dice, subió un 1%. Entonces, ¿cuál de los dos índices le fue mejor? ¿El SP500 o el Nasdaq? El SP500. El SP500, ¿ok?
Y entonces tiene que ver eso con un tema de que la gente está más optimista de que la reapertura después de la pandemia, que tiene un montón de datos ahí importantes del mercado, ¿verdad? Acerca de lo que piensa, de lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Y entonces eso uno tiene que ir a aprender, digamos, aprender a leerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? ¿Ok? Está claro, ¿verdad? Lo que es el índice, el Value Weighted Index. Está claro, más o menos claro. Sí, pi. Ok, bien. Ahora vamos a ir a la otra, al segundo más usado, que se llama Float Adjuster. Entonces se los voy a explicar de esta manera. Resulta que, pongamos el ejemplo de Volkswagen, eso, y se usa mucho en Europa por la razón que les voy a decir. Volkswagen tiene una capitalización de mercado de 100.000 millones de euros. ¿Ok? ¿Ustedes saben algo acerca de Volkswagen? Muchas de las acciones están en manos de estados alemanes o el mismo gobierno alemán. Ok, entonces efectivamente hay varias cosas al respecto. Una parte está en manos de un estado de Brandenburgo, ¿verdad? Que es la zona ahí cerca de donde está, ¿cómo se llama? Y Sajonia, cerca de donde está Berlín, más o menos. Ok, esa gente tiene acciones. Pregunta, ¿por qué tienen acciones en Volkswagen, un estado de Alemania? Aquí en Costa Rica no tenemos empresas de automóviles, así que no nos damos una idea. Digamos, las empresas de automóviles en un país son importantes o no son importantes. ¿Y por qué son importantes? En el caso de Volkswagen, ellos suelen comprar muchas partes de otros fabricantes alemanes también, entonces hay un encadenamiento bastante importante con otras industrias metalúrgicas y de otros insumos dentro de Alemania. Ok, efectivamente, vean, en cualquier país que tenga industria automovilística, eso es uno de los empleadores más grandes normalmente de los países. Y no solo un empleador muy grande, sino que también paga bastante bien, ¿verdad? Entonces, y lo mismo pasa en Alemania, y como dijo Michael, además no es solo la empresa propiamente de automóviles, sino todo lo que hay detrás, ¿verdad? De partes y todo eso. Entonces, es un gran empleador. Entonces, ahora volvemos a la pregunta. ¿Por qué un estado, Brandenburgo o Sajonia, tiene acciones en Volkswagen? ¿Piensan ustedes? Pregunta, ¿ustedes piensan que Volkswagen tenga plantas en Sajonia o no? Sí. Ok, y entonces usted, si es el gobierno sajón, ¿por qué tiene acciones en Volkswagen? Para ser como propietario, para que se mantenga en el lugar. Exacto, entonces, bueno, ok, entonces eso es una de las razones, ¿verdad? Ellos tienen, eso, bueno, genera cierto tipo de problemas, pero bueno, ahí está. La otra cosa es en Europa, ¿verdad? También un número importante de las acciones están ¿cómo se llama? Son propiedad de familias. En el caso de Volkswagen, las dos familias que son dueñas importantes, una se llama es de apellido Piech y otra es de apellido Porsche. ¿Ustedes se imaginan cuál, digamos, de esta gente quién es? Por cierto, las marcas de Volkswagen, ¿qué incluyen? Bueno, en sí, Porsche es como marca, es una submarca de Volkswagen, pero en sí como el Porsche es la cabeza de Sí, Volkswagen y Piech, la familia de él siempre ha sido como CEO de la empresa. ok. Y Volkswagen incluye Audi, Bugatti, Lamborghini. Ok, ok, entonces tiene un montón de carros, entre esos sí, los tal. Entonces, entonces el punto es de que pongamos que entre las dos familias más el estado de Sajonia, ellos tengan el 60%. Pregunta, ¿ustedes piensan que esas empresas, digamos que esas familias y esos estados están comprando y vendiendo acciones de Volkswagen todo el tiempo o no? O mejor dicho, les hago la otra pregunta. ¿Ustedes piensan que las acciones que ellos tienen están a la venta o no?
pienso que no están a la venta. No están a la venta. Ok, entonces, volviendo a el tema del flote, el flote lo que calcula es qué porcentaje, digamos, en el ejemplo de Volkswagen, imaginémonos que alfa sea igual al 40%. Me está diciendo que el 40% de las acciones de Volkswagen están a la venta y el otro 60% no. ¿Ok? Y entonces lo que hace este índice es ponderar no por la capitalización de mercado, sino por el flote. Es decir, cuánto de la empresa realmente se puede comprar y vender. ¿Ok? Pero es la misma idea. ¿Está clara la idea? Sí. Ok, bien. El tercer índice que nos interesa, bueno, el tercer índice que nos interesa es el más antiguo, ¿verdad? Este es digamos, está el Dow Jones Industrial Average. ¿Ese lo han oído ustedes, el Dow Jones? Sí. Ok. Entonces, el Dow Jones son 30 empresas. Esas empresas las eligen, digamos, la gente de Dow Jones. Lo que las eligen es para que sean relativamente representativas de las acciones de Estados Unidos. Son solo 30. ¿Ok? Y bueno, y el otro es el Nikkei 225. Como se imaginarán, son 225 empresas. ¿De qué país les suena de que sea el Nikkei? Japón. De Japón. Ok, sí. Entonces, lo que hacen ellos, vamos a ver, el Dow Jones es súper antiguo. El Dow Jones Industrial Average es de 1892. Y 1892 no habían calculadoras, ni mucho menos Excel, ni nada, ¿verdad? Entonces ellos necesitaban calcular el índice de una manera rápida. Entonces lo que hacían simple y sencillamente era sumar los precios de las acciones. Suman los precios de las acciones y que está aquí y ponen D es como un factor donde para iniciar y K. ¿Okay? Entonces esa, digamos, esa es la idea del índice ponderado por precio. Entonces, nada más para hablar un poquito ok, ya estamos casi terminando para esto, es decir, ustedes en el trabajo del proyecto tienen que usar empresas que están en el índice del Dow Jones, pero tienen que usar ponderaciones de mercado, value weight. Entonces les va a dar un número que va a ser diferente que el Dow Jones, nada más para que sepan eso, ¿ok? Bien. Entonces, ese es el Dow Jones y hay unos índices ponderados uniformemente, equally weighted, que son nada más que yo los pondero los rendimientos igual para cada empresa. Nada más para terminar, una idea muy importante, ¿verdad? Y la vamos a ver en la próxima sesión, fue la razón de Sharpe. Eso fue desarrollado por William Sharpe, que inventó un montón de cosas, pero digamos, una de ellas es la razón de Sharpe. Y esto lo que me hace es una forma, entre otras cosas, para evaluar a fondos de inversión. Y entonces, la fórmula se calcula de la siguiente manera. Pongo el rendimiento promedio del fondo o de la acción menos RF dividido entre la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, es una medida que me está mezclando tanto la media como la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, con eso es lo que vamos a ver para hoy, para la primera sesión, que son esto. Y a las 11:30 vamos a volver a vernos y ya vamos a ver el KPM de Sharpe. Precisamente es este mismo señor y como se imaginarán, la razón de Sharpe juega un papel ahí importante. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos vemos a las 11:30. Hasta luego. Hasta luego.